Bienvenidos a este webinario sobre el PERTE agroalimentario. Ahora contaremos brevemente en qué va a consistir. En primer lugar, me presento para los que no me conocéis. Mi nombre es Isabel Bombal, soy la Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y en la mesa me acompañan Antonio Sarabia, director de Red.es, Maite Ambrós, subdirectora de Innovación y Digitalización de mi Dirección General, y David Sánchez, del CIEX. Del CIEX, perdón, del FEGA, que nos va a presentar el CIEX. Bueno, lo primero, contaros y saludaros a los que estáis presencialmente en la sala y, por supuesto, a todos los que estáis conectados por streaming. El objetivo de esta jornada no es la primera que hacemos sobre el PERTE, pero lo que queremos es ir haciendo jornadas muy prácticas, webinarios muy prácticos, sobre lo que está candente en cada momento para que podáis utilizar las convocatorias y los procesos que están en marcha dentro de este PERTE agroalimentario en vuestro beneficio en el ámbito del sector agroalimentario. Y brevemente contar lo que es el PERTE. El PERTE es una iniciativa en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que está orientada a tener distintas actuaciones dentro de 3 ejes diferentes para poder dar respuesta a los principales desafíos en el ámbito económico, social, medioambiental y digital de la cadena agroalimentaria. El PERTE, por tanto, tiene 1.000 millones de euros consolidados en el presupuesto firme, más una dotación importante que se publicará y se hará efectiva una vez que se apruebe la adenda, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se va a presentar en este otoño. Pero, en definitiva, de lo que se trata es de tener un volumen muy importante, probablemente la actuación para el sector agroalimentario, más allá de la política agraria común, con un volumen más importante de dinero destinado a estos grandes desafíos y, por tanto, lo tenemos que aprovechar muy bien. Está distribuido en 3 ejes. El primero de los ejes está destinado a la industria agroalimentaria y, por tanto, lo lleva el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Es un eje que consta de 400 millones de euros y que pretende dar respuesta a los desafíos fundamentalmente de trazabilidad, sostenibilidad y competitividad de la industria agroalimentaria. De él no vamos a hablar hoy, puesto que hubo un webinar específico el 15 de septiembre, lógicamente con los compañeros del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Si alguien tiene dudas al respecto, ellos son las personas a las que hay que dirigirse y probablemente el webinar está colgado en su web, Maite. Lo hizo a través de la EOI, de la Escuela de Organización Industrial. Muy bien, pues la Escuela de Organización Industrial en su página web tiene información sobre este webinario. Hoy nos vamos a centrar en el eje 2, que es el eje de digitalización del que ahora hablaré. Y después hay un eje 3, que es el eje que lleva el Ministerio de Ciencia sobre la aplicación de la investigación y de la innovación a este sector agroalimentario. Hoy, como digo, nos centramos en el eje 2, que es el de digitalización. Y ese eje tenemos fundamentalmente medidas 2 ministerios, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Consta de 454 millones de euros aproximadamente por el momento y hoy de lo que vamos a hablar es de una serie de medidas que están ahora mismo abiertas, por tanto que hay posibilidad de participar en ellas. En concreto vamos a hablar del kit digital, con nuestro compañero Antonio Sarabia de Red.es, puesto que está abierta la convocatoria para la digitalización, la adquisición de soluciones digitales para empresas de 3 a 9 empleados. Vamos a hablar también de la licitación que tenemos hub que el Ministerio de Agricultura va a sacar a la luz, centrado fundamentalmente primero en regadíos, después en agricultura de precisión y después lo extenderemos a toda la cadena agroalimentaria. Y vamos a hablar del SIEX, de ese sistema de información sobre explotaciones agrarias, con nuestro compañero del FEGA, porque es inminente la entrada en vigor de la nueva política agraria común y, por tanto, por todo lo que le interesa al sector agroalimentario de conocer y de resolver dudas al respecto. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque el Ministerio de Agricultura tiene el compromiso doble en el marco de este PERTE. Por un lado, por supuesto, el sacar adelante todas las iniciativas que nosotros tenemos dentro de este PERTE, y alinear las iniciativas de los demás, y eso es muy importante, de acuerdo con las necesidades específicas de nuestro sector. De tal manera que servimos de eje conductor entre el sector,
entre los compañeros del resto de ministerios y entidades asociadas que tienen encomendada la puesta en marcha de estas iniciativas y trasladamos cuáles son las particularidades de nuestro sector para poder incorporarlas en estas iniciativas de manera que, aunque sean transversales, como es el caso del kit digital, puedan dar respuesta a las particularidades de este sector y, por tanto, que haya cuanta más gente mejor que pueda hacer uso de él. Por tanto, hoy vamos a hablar de cuáles son estas mejoras que, con respecto a la convocatoria anterior, que era de 10 a 49 empleados, se han incorporado de cara a nuestro sector y cuál es el presente y el futuro de estas iniciativas y cuáles van a ser también las próximas convocatorias. Y, finalmente, el otro compromiso que tenemos es el de facilitar la información al sector. Es verdad que, en nuestro caso, en las convocatorias o en las iniciativas que nosotros tenemos como Ministerio de Agricultura, nuestra naturaleza es la de comunicarlo. Pero en el resto de convocatorias y de iniciativas, especialmente aquellas, como digo, que son transversales, es importante que tengamos un foro para poder comunicarlas, como son estos webinarios. Por tanto, espero que realmente sea de utilidad. Lo hacemos con ese objetivo totalmente práctico de resolución de dudas y de transmitir información y, sobre todo, también de captar aquellos elementos que todavía son susceptibles de mejora para poder incorporarlos en las convocatorias próximas, puesto que, como sabéis, el PERTE tiene una duración hasta el año 2026. Por tanto, es importante utilizar ya los recursos disponibles, pero tener también esa capacidad negociadora y de interlocución para ir mejorando cada una de las convocatorias que podamos ir poniendo en marcha y, al final, que este sector se nutra y sea beneficiario al máximo de todas estas iniciativas que realmente suponen una oportunidad única para nuestro sector agroalimentario. Por tanto, yo ya quiero terminar agradeciendo primero a todos los que estáis aquí, tanto a través de la pantalla como los que estáis aquí presentes. Hemos invitado presencialmente únicamente a los representantes del sector, de las organizaciones profesionales agrarias, de cooperativas, de la FIAB, de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, y de la patronal de empresas tecnológicas, con su presidente en la rama de Smart Agro, porque creemos que son unos interlocutores estratégicos con los cuales trabajamos habitualmente, pero, por supuesto, además porque sirven muchísimo para trasladar toda esta necesidad del sector, de todos los que estáis al otro lado de la pantalla, con carácter individual, y aglutinar vuestras necesidades y vuestra voz para que nos llegue fácilmente a nosotros y a los demás. Por supuesto, también quiero agradecer al director de Red.es, Antonio Sarabia, la facilidad que nos da siempre para contar con ellos y para trasladar esta información sobre el kit digital, que es absolutamente necesario para este sector, y no solo a él, sino al director general de Digitalización e Inteligencia Artificial, a Salvador Esteban, que hoy no puede estar con nosotros, pero que la verdad que siempre hace muchísimos esfuerzos y participa en muchísimas de nuestras jornadas, y a todo su equipo por esa colaboración tan fluida que tiene con nosotros y con el sector. Por supuesto, también a David del FEGA, David Sánchez, por participar y por ayudarnos a entender mejor este instrumento tan necesario, también tan complejo y tan novedoso, y, por tanto, para poder solventar todas las dudas. Y, por supuesto, a Maite Ambrós, la subdirectora de Innovación y Digitalización, y a todo su equipo que está hoy aquí con nosotros, que hacen esta labor excelente, no solamente en las medidas que nos corresponden a nosotros, sino también en toda esta visión de relato conjunto del PERTE y de todos los aspectos de digitalización y de la estrategia de digitalización. Y, finalmente, a la Red Rural Nacional, como no podía ser de otro modo, porque nos sirve de altavoz, nos pone a servicio la plataforma y nos pone al servicio también todas las vías de difusión, con todos los contactos que tiene y con todo ese potencial en las redes sociales para poder llegar a cuanta más gente mejor. Por mi parte, nada más. Le voy a dar la palabra a Maite Ambrós para que presente ella la licitación del Digital Innovation Hub y la situación en la que estamos. Y habrá después de cada, no sé si después o una resolución de dudas al final, ¿verdad? Sí, el canal... A ver. El canal de YouTube está abierto a vuestra disposición para que nos vayáis dejando ahí todas las dudas que tengáis, tanto del kit digital como las que surjan del Digital Innovation Hub o las del SIEX, del Sistema de Información de Explotaciones, y tenemos unas poquitas que hemos recopilado con carácter previo que podremos trasladar a los interesados, ¿no? Así que es un chat abierto y es un chat público. Queremos precisamente que estas dudas sean compartidas por todos, que otro piense, quizá esa duda yo no la tenía, pero entronca con otra pregunta que yo sí tengo, así que os animamos a que participéis.
Pues sin más dilación paso yo a contar el Digital Innovation Hub FIWARE, que contrariamente a lo que nos gustaría utiliza un exceso de jerga en inglés, pero que intentaremos traducir porque es mucho más sencillo de lo que puede sonar a primera vista, ¿no? Hay una apuesta muy fuerte por los centros de innovación digital para que sean un entorno en el que todos los actores, tanto usuarios finales como desarrolladores, como academia, formadores o asesores, confluyan de tal manera que las innovaciones finalmente las adopte el sector, en este caso agroalimentario, que es el que nos interesa, ¿no? Entonces, sobre todo es una política de la Unión Europea que tiene una visión en exceso del sector industrial, pero que hemos logrado hacer ver también a los compañeros del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que los hubs también tienen que ser del sector primario y que está tan tecnificado y sensorizado como cualquier otra cadena, que la digitalización tiene que hacer el camino de la cadena agroalimentaria, ¿no? Entonces, estos entornos buscan, como digo, que todos los actores se interrelacionen y eso se denomina el ecosistema de innovación, ¿no? Su leitmotiv es Test Before Invest. Prueba tu solución antes de invertir o antes de... O validemos tu solución antes que otros inversores vean su potencial y inviertan. Y suele ser un escaparate de tecnologías. Y un centro que normalmente provee un montón de servicios gratuitos sobre todo en este caso al sector agroalimentario o a las empresas agrotic, ¿no? ¿Qué podemos decir? Pues que la tecnología FIWARE, arquitectura FIWARE, viene de antiguo, es una apuesta de la Unión Europea desde hace tiempo, en tanto que es una iniciativa que surge del sector europeo y de fuentes abiertas. Esas serían las dos palabras que tenemos que asociar. Surge un poco cuando hay un auge de sensores y dispositivos que generan información que tienen que hablar el mismo lenguaje, ¿no? Tu sonda de suelo, tu central agroclimática, tu cámara en un cultivo. Entonces, para que nos entendamos, es un lenguaje común, estandarizado dentro del sector, ¿no? Por tanto, pues tiene unos interfaces que están abiertos y ha tenido mucha acogida en la Unión Europea, sobre todo, digamos que su máximo desarrollo viene en las Smart Cities, en las que es evidente que tu vehículo tiene que entender el color del semáforo o si el atasco está 2 kilómetros más allá en una localización determinada, pero que entendemos que hay otros muchos sectores, como por ejemplo la salud, administración electrónica, las finanzas y el sector agroalimentario en su conjunto, que pueden hacer enorme aprovechamiento de esta filosofía de fuentes abiertas, ¿no? Entonces, a día de hoy FIWARE significa muchas cosas. Hay 16 aceleradoras, busca identificar empresas que aporten soluciones FIWARE a las que denominamos startups o emprendedoras, para proyectarlas. Hay muchas ciudades o regiones en el mundo que están utilizando tecnología FIWARE en sus plataformas de ciudades inteligentes y ya es un ecosistema bastante abierto y grande. Como os decía, es una iniciativa europea, es una plataforma, es una comunidad de usuarios, es un ecosistema y también es una fundación abierta que tiene más de 200 miembros. Esta diapositiva es similar a la anterior. Es un estándar abierto, libre de licencias, en el que la entidad certificadora inicial no ha sido un esquema de certificación privada, sino que la norma o el estándar surge del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, ¿no? De esto, ¿desde cuándo se ve venir en esta casa, ¿no? Yo siempre digo que Isabel y Rocío, ciertas personas que han pasado por aquí han sido unas visionarias, y en 2019, antes de que se supiera cuál iba a ser el objetivo transversal de la PAC
o antes de que supiéramos que íbamos a tener una pandemia y que toda la formación online y que íbamos a tener tantos millones Next Generation, se fueron dejando ya planeamientos estratégicos de qué le interesaba al Ministerio trabajar, ¿no? Entonces, en esta estrategia de digitalización que data de primavera de 2019, ya establece un objetivo 3 que tiene que ver que van a surgir nuevos modelos de negocio, tanto del sector agrotic como de infomediarios, como para los propios agricultores, las cooperativas, que tienen que ver con la adopción masiva de tecnologías de la digitalización. Y por eso nos iba a hacer falta tener en España fuertes centros de innovación tecnológica y también en el sector agroalimentario. Entonces, esta medida, fomentar los centros y, en concreto, dotarnos de uno, pues ya alguien la podía intuir en 2019, ¿no? Como hemos tenido varios planes de acción, en el segundo plan de acción de la estrategia, que contempla 60 millones y más de 20 medidas, es donde se han podido aterrizar fondos europeos para aplicarlos a este Digital Innovation Hub. En paralelo, como sabéis, la Comisión Europea está seleccionando unos Digital Innovation Hubs en nuestro país en los que el sector agroalimentario tenga un espacio para probar tecnologías, para codiseñarlas, para formarse. Algunos de los más famosos son el de Andalucía o el Data Life gallego, también hay en Navarra. Pero bueno, ahora vamos a hablar del que va a desarrollar el Ministerio, ¿no? Como muchos sabéis, el Ministerio dispone de una finca interesantísima, el Palomar, de 100 hectáreas, y en San Fernando de Henares, en la que se ubican tanto el CENCA, el Centro de Capacitación, que está, digamos, en desuso, como el CENTER, que sigue vigente, que es el Centro Nacional de Tecnología del Regadío, ¿no? Es un entorno privilegiado cerca de Madrid, cerca del aeropuerto, vinculado con empresas ya del sector de la hidráulica, de la norma de controladores de riego, en el que algunos hemos hecho prácticas de hidráulica en la universidad. En fin, hemos pensado que ese lugar podía ser idóneo para desarrollar el Digital Innovation Hub, ¿no? ¿Qué hemos tenido que hacer en primer lugar? Esta actuación va a finalmente absorber en torno a 7,5 millones de euros, aunque en el plan de recuperación, transformación y resiliencia inicialmente con fondos europeos solo se prevén 4 millones, ¿no? Entonces vamos a buscar siempre de dónde nos podemos nutrir más aún, pero en principio el resto de dinero adicional lo está poniendo el propio Ministerio. Estamos acondicionando en torno a 1.800 metros cuadrados en ese centro, tanto en salas de formación como en un gran auditorio y un espacio expositivo o de congresos o de ferias. Para estos objetivos que os hemos contado, que sea un lugar en el que pueda haber startups que desarrollen iniciativas FIWARE, que sea un lugar en el que pueda haber formación para los actores del sector, ¿no? En fin, lo que viene a ser un centro de innovación. ¿Cuál es otra vez el leitmotiv de este centro? Pues que hay grandes ideas para soluciones que tiene a día de hoy el sector agroalimentario y hay que estimular que esos que son capaces de desarrollarlas las hagan en colaboración con el sector, el famoso codiseño, y si puede ser en fuentes abiertas, ¿no? Entonces, las obras de acondicionamiento de estos 1.800 espacios están terminándose. Esto ha supuesto una primera inyección de 1,5 millones de euros que hemos hecho a través de un encargo de Traxa. Le da un aspecto totalmente nuevo a un centro emblemático, pero cuando menos muy sesentero, digamos, y permitirá aprovechar un espacio que pensamos que es muy rico para el Ministerio en primer lugar, pero también para todos vosotros, todos los actores que quieran darle uso, ¿no? Se ha invertido en poner fibra, es un lugar que precisamente la cobertura 4G es bastante precaria, si es que habéis tenido el gusto de visitarlo, pero va a estar perfectamente equipado para poder desarrollar las tareas que tenemos en mente, ¿no? Aquí veis un poquito el aspecto que tendría la zona de showroom o zona expositiva. Es un espacio muy grande, tiene incluso una barra. Sería bonito hacer también degustaciones, aprovecharlo a lo largo de toda la cadena.
y la obra está completamente, bueno, va a terminar el 15 de noviembre y supone una renovación integral de todo, pero mobiliario y adecuación audiovisual queda dentro de la licitación que tenemos abierta ahora mismo, ¿no? También va a haber unas aulas que se ven aquí de formación. Entonces, ¿en qué momento estamos? Las obras van a concluir el 15 de noviembre y hoy es el último día, a estas horas, 11:27, quedan un poco más de 30 minutos para que se cierre la entrega de ofertas. Nos encantaría recibir por lo menos media docena de ofertas de calidad porque es una iniciativa para nosotros importantísima, ¿no? Como os digo, ese licitador tiene que preparar una propuesta de un estudio estratégico. Este hub tiene que tener vocación de continuidad. Se va a invertir muchísimo dinero en 2 años, pero luego debe rotar y debe ser capaz de tener una inercia para funcionar, haya o no haya fondos europeos, con el compromiso del Ministerio. Este licitador tiene que hacer un diseño de mobiliario y, ya os digo, de cámaras, de micrófonos, de altavoces y una creación de marca. Y luego, en una fase posterior, el contratista que gane la licitación tiene que desarrollar la plataforma Fireware propiamente dicha, informática, con sus capas, de manera que ahí se puedan integrar todos los bloques Fireware que interesen, ¿no? Sea de blockchain, sea una capa de autenticación, sea un determinado usuario que solo hace cursos, otros usuarios que quieren probar ahí soluciones. En el medio plazo convergiremos con catálogos de datos que tenga el Ministerio. Y de lo más reseñable del Fireware sería su oferta de servicios tanto al sector agroalimentario como a las empresas agrotic, que es lo que llamamos formación, proyectos piloto, agrolabs y retos de innovación. Por supuesto, tendrá un personal que tiene que poner el contratista, que será una oficina técnica en la que al menos debe haber un experto certificado en Fireware. Entonces, como utilizamos mucho estas palabras, agrolabs, proyectos, pilotos, retos, y en cada convocatoria o en cada lógica significan a veces una cosa, para que sepáis que los agrolabs son básicamente un escaparate en el que exponer una determinada tecnología, de manera que los usuarios finales la conozcan, se familiaricen. Los proyectos pilotos serían para tecnologías más inmaduras, en las que a lo mejor es bueno pulir esa solución y hacerla más eficaz o más usable, más intuitiva, y ese sería el fin. Y los retos tienen una idea como de concurso o de convocatoria. Cuando hay un desafío en el sector o una oportunidad que no tiene una solución de mercado, a través de estos retos podríamos buscar casar esa demanda de una tecnología con un desarrollador al que se le daría un dinero para que la llevara a buen puerto, ¿no? Y con esto termino. Ya sabéis, el pliego es un pliego muy abierto, no es sencillo diseñar un pliego de un Digital Innovation Hub de 5,7 millones de euros. Ha sido extremadamente complicado y hemos copiado y buceado en muchas licitaciones de hubs, y lo que esperamos es que en materia de Internet de las cosas o de las tecnologías más punteras, ¿no?, de blockchain, pues pueda dar soluciones de interés para el sector agroalimentario. Y con esto sería todo. Pensamos que el contratista que gane la licitación podrá empezar a hacer trabajos que no trasciendan desde un primer momento, pero que en 2023 ya haya algo que enseñar al público. Y con esto pues yo he terminado. Pues muchísimas gracias, Maite. En realidad, esta información, sobre todo porque las grandes empresas tecnológicas, lógicamente, y los interesados en la contratación la conocen, están al corriente, nos han preguntado muchísimas dudas, están preparando toda la documentación o la han preparado ya, pero sobre todo para que el gran público del sector lo conozcáis y sepáis que esto va a estar a disposición de todo el mundo de manera gratuita. Por tanto, en 2023 esperamos poder daros novedades sobre el contenido y sobre esta posible utilización por parte de todo el mundo para poder fomentar la innovación en este sector. Sin más, pasamos entonces ya al siguiente ponente. ¿Es el kit digital o es...? Es verdad. Sí, es el kit digital, ¿verdad? Sí. Pues Antonio, te pasamos a ti la palabra.
Bueno, si me lo acercas un poquito, o bien me dejas el mando, como quieras. Sí. Lo puedes poner aquí si quieres. Bueno, pues entonces me acerco. Pues entonces me acerco aquí y ya está. Gracias, Isabel. Bueno, me quedo aquí. Vamos a ponerlo en pantalla. ¿Cómo vas a quedar grabado? Sí. Vamos a poner esto aquí. Vamos a dejar esto entonces aquí. Bueno, buenos días. Bueno, primero presentarme, Antonio Sarabia, director adjunto corporativo de Red.es, y estamos a cargo del programa Aquí Digital, como la mayoría de vosotros sabéis, ¿no? El objetivo ahora de mi presentación es que conozcáis el Kit Digital, qué es, qué no es y, sobre todo, cómo podéis sumaros. Porque también el mensaje, de verdad, es el Kit Digital, siendo transversal a cualquier, digamos, sector, es también para el sector agroalimentario. Y hemos hecho esfuerzos para que así sea. Y el objetivo, de verdad, de esta charla es que no se quede nadie fuera del sector agroalimentario que pueda servirse de este programa. Vamos con los mensajes principales. Estamos hablando de a quién va dirigido. A pymes pequeñas, microempresas y autónomos. O sea, por debajo de 50 empleados y autónomos. Presupuesto muy ambicioso, más de 3.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fondos provenientes de los fondos de Next Generation de la Unión Europea. Son ayudas no reembolsables y en concurrencia no competitiva. Mensaje, ¿qué significa esto? No competitiva significa que conforme se van realizando las solicitudes de las ayudas, se van resolviendo las solicitudes. No hay que esperar a que acabe el plazo de presentación, etcétera, ¿no? Así que conforme se van presentando, se van resolviendo. Importante, dentro de lo que es todo el conjunto de empresas por debajo de 50 empleados, hemos creado 3 segmentos. El primer segmento es de empresas de 10 a menos de 50 empleados. La ayuda que se recibe para este segmento es de 12.000 euros. La ayuda la denominamos marketingianamente el bono digital. El bono para el primer segmento, 12.000 euros. Esta convocatoria comenzó el 15 de marzo. Inicialmente era por 6 meses, pero se ha ampliado por 6 meses más. Quiere decir que está abierta hasta el 15 de marzo de 2023. Esta primera convocatoria, por decir cifras, pues más del 50% de las empresas de este sector, de este segmento de 10 a 50, se han presentado solicitudes. Tenemos del orden de 74.000 solicitudes y ya se han concedido más de 28.000 bonos. O sea, hay más de 28.000 empresas de este segmento que ya tienen sus 12.000 euros y están contratando. Luego explicaremos cómo. El segmento 2, importante, se abrió a principios, justamente hace un mes, el 2 de septiembre, ya se han recibido más de 44.000 solicitudes y, lo que es importante, ya se han concedido cerca de 3.000 bonos de este segmento. O sea, algo que empezó el 2 de septiembre, ya se han concedido cerca de 3.000 bonos. 3.000 empresas tienen ya sus 6.000 euros para contratar en este segmento. Esta convocatoria también dura 12 meses. Y luego, importante como primicia, ¿qué pasa con los por debajo de 3 empleados, ¿no? Bueno, pues en octubre, ya en los próximos días saldrá la convocatoria, pero con fecha de apertura de solicitud, de plazo de solicitud, prevista para el 20 de octubre, y también 12 meses. O sea que a partir del 20 de octubre tendremos los 3 segmentos simultáneamente abiertos. Importante, cuando hagáis la solicitud, no confundiros, ¿de acuerdo? Todavía hay gente a lo mejor que ve y solicita al que no es, ¿no? Pero bueno, importante entonces, y la ayuda para este segmento el último segmento es de 2.000 euros. Ahora explicaré cómo funcionan las ayudas, qué se puede hacer con ellas. Cuando hablamos aquí hablamos de qué íbamos a hacer. Bueno, ¿qué queríamos hacer? Queríamos facilitar la adopción de soluciones básicas de digitalización. Cuando hablamos de soluciones básicas de digitalización, ¿a qué nos referimos? Bueno, la palabra básica depende un poco de cómo se quiere interpretar. Como veis, hemos cogido todo el universo de posibles soluciones de digitalización y lo hemos agrupado en 12 categorías. De hecho, eran 10 categorías hasta la primera convocatoria, pero este verano hemos modificado la orden de bases y hemos añadido algunas características nuevas al programa que además yo creo que van a ser especialmente interesantes también para el sector agroalimentario. Entonces, las 10 primeras categorías y 2 más que hemos introducido a la derecha. Para que sepamos lo que es. La primera es, fundamentalmente, tener desarrollo de un sitio web, de una página web. ¿De acuerdo? Aquel que no tiene. La segunda es comercio electrónico, implantar una solución de comercio electrónico en la empresa. Asociada a la primera de sitio web, en la derecha hay otra que pone presencia avanzada en Internet. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si tú ya tienes un sitio web que funciona, válido, bien desarrollado, pero lo que quieres es tener mejor visibilidad en Internet? Presencia avanzada en Internet es un servicio para precisamente mejorar tu posicionamiento SEO, etcétera, de manera que tu visibilidad en Internet sobre una página ya existente mejore. Nos vamos a comercio electrónico. Comercio electrónico es implantar una solución de comercio electrónico, ya sea con sistemas propios o en la nube, pero
en muchos casos no es la mejor alternativa, y sobre todo cuando la empresa es pequeña, sino que en muchos casos la mejor alternativa es entrar a través de un marketplace. Precisamente hemos habilitado la solución de marketplace. Entonces, marketplace, que entendamos que es un marketplace, no tiene que ser solamente de productor a consumidor, de empresa a consumidor, un B2C, sino que muchas veces hay marketplace también muy interesantes B2B, ¿de acuerdo? De productor a otra empresa que actúa a lo mejor de mayorista, etcétera, etcétera. Entonces, los marketplace es una solución muy natural para incorporarse al comercio electrónico y además facilita también los temas de internacionalización, ¿de acuerdo? Bien, el tercero es gestión de redes sociales. Si alguna empresa o autónomo quiere tener presencia en redes sociales, pues esto es un servicio profesional que te ayuda a encontrar en qué redes deberías de estar, te crea los perfiles y durante un año pues te ayuda a crear contenidos para esos perfiles y también escuchar lo que tus seguidores o tus clientes dicen, te quieren comunicar. Gestión de clientes, típicamente, informáticamente, se podría pensar en un CRM, solución CRM, pero en general es cualquier tipo de solución que nos permita generar la base de clientes y todas las comunicaciones que tenemos con nuestros clientes, ¿de acuerdo? Y todas nuestras oportunidades comerciales. Luego, inteligencia empresarial y analítica. Típicamente se habla de Business Intelligence, Business Analytics, y eso podría pensar una empresa pequeña, eso no es para mí, eso es una gran empresa, ¿no? Business Intelligence. No, cuidado. Toda empresa, aunque sea muy pequeña, tiene datos. Datos de su negocio, datos de sus ventas, datos de sus clientes, datos de su producción, etcétera. Estos datos muchas veces están en un Excel, tengo aquí una tabla de no sé qué, aquí tengo otro ficherito de no sé qué. Este tipo de herramientas permiten leer de diferentes fuentes y mostrártelo en un cuadro de mando gráfico muy sencillo, de manera que cada mañana cuando te levantas puedas ver la evolución de tu negocio y tomar decisiones apoyado en los datos. Herramienta de oficina virtual, ¿qué os voy a decir? 2 años llevamos teletrabajando, trabajando en casa, segundas residencias, conectándolo desde cualquier parte, haciendo videoconferencias, compartiendo correos, ficheros, etcétera. Bueno, estas son las familias de soluciones que podéis contratar con este servicio y que ya muchos de vosotros habéis tenido que usar incluso sin querer. Ahora hablamos de gestión de procesos. Esta es una categoría que me paro especialmente. ¿Por qué? Gestión de procesos, inicialmente uno podría pensar que esto es un ERP, informáticamente hablando, ¿no? Una solución de tipo ERP. Pero realmente gestión de procesos es una solución, es una categoría que dice cualquier solución de optimización y automatización de procesos, de negocios u operativos. Quiere decir que tiene cabida un ERP, pero también tiene cabida soluciones verticales que pueden aplicar a un colectivo o a un sector concreto. Importante, de todas las soluciones que se hablan aquí, ¿qué características tienen que tener? Tienen que ser soluciones existentes en el mercado. No podemos hablar de desarrollos ahora, ad hoc. Tienen que ser soluciones que existen en el mercado, pero desde el momento en gestión de procesos que hay un determinado proceso que tú optimizas o automatizas, tendría cabida esta solución. Entonces, esto seguramente, dentro del sector agroalimentario y tal, habrá soluciones específicas que puedan ser incorporadas a esta categoría. Factura electrónica, pues bueno, emisión y recepción de factura en formato electrónico entre empresas particulares y especialmente también con la Administración. Ahí aparece la palabra revisada porque, entre otras cosas, le han añadido en esta convocatoria, ya, a partir de esta convocatoria, pues funcionalidades y características que son demandadas, que van a ser demandadas por la agencia tributaria próximamente. Entonces, que se adecúe mejor a las demandas de la agencia tributaria. Y luego 2 categorías que tienen que ver con seguridad. Da igual el tamaño de la empresa, la seguridad es siempre el eterno olvidado. Hasta que no nos atacan, hasta que no perdemos información o nos atacan, no nos damos cuenta del peligro. Y es importante, hemos creado 2 pequeñas categorías. Una de comunicaciones seguras, que fundamentalmente tiene que ver con lo que es utilizar redes que nos permiten cifrar los datos, tener VPNs y evitar que esas conexiones que podemos hacer desde cualquier sitio no estén cifradas y sean un punto de entrada de ataque. Y también la ciberseguridad pensando en los dispositivos. Hablamos de securizar dispositivos. Da igual el tamaño de la empresa. Todos tendréis algún ordenador de sobremesa, algún ordenador portátil, algunos teléfonos móviles tipo smartphone. Con esta categoría podéis decir, mira, yo tengo 2 PCs, 2 portátiles, un smartphone y securizar cada uno de esos dispositivos, que no sean puntos de entrada de malware, de virus y de ataques. Bien. El esquema operativo del programa, simplemente para que conozcáis cómo funciona, es como un ciclo. Primero, en el lado izquierdo, los 2 actores principales, los beneficiarios, la pyme o el autónomo que solicita la ayuda, los digitalizadores, las empresas que proporcionan las soluciones que hemos visto en las categorías anteriores. ¿Cómo funciona? El beneficiario, lógicamente, tendrá que hacer la solicitud de la ayuda. Esa solicitud de la ayuda, si todo
ha ido bien, si los chequeos que se realizan sobre las condiciones para otorgar la ayuda han ido bien, en pocas semanas recibe lo que llamamos la concesión de la ayuda, el bono digital. Ese bono digital no es una transferencia económica, es un derecho de uso de un dinero, 12.000 euros, 6.000 euros o 2.000 euros, dependiendo del segmento. Y con ese bono concedido, tú te puedes ir a un catálogo, a un marketplace de digitalizadores y de soluciones, y puedes decidir con qué digitalizador y para qué solución quieres contratar. Cuando eliges un digitalizador y una determinada solución, firmas lo que llamamos el acuerdo de prestación del servicio, que es independiente del contrato, de un contrato normal que una empresa firma, que entre empresas se firma, ¿no?, para prestar un servicio. Pero este documento es un documento del programa, es un documento que permite gestionar la subvención. ¿Por qué? Porque ese acuerdo, la validez de ese acuerdo supone que te reconozco como beneficiario, que reconozco que te queda dinero en el bono, que reconozco al digitalizador como un agente digitalizador adherido al programa y que la solución la reconozco también como una de las soluciones de las categorías. Entonces, visto eso, se te aprueba ese acuerdo, se te descuenta del bono la cantidad y ya tienes la contratación realizada. Importante, lo que no se ve aquí, hemos hecho unos esfuerzos enormes para facilitar que todo el mundo pueda participar. Primera cosa, la solicitud, 0 papeles. Por primera vez, unas ayudas que no te exigen presentar papeles, es solamente rellenar un formulario electrónico. ¿Qué significa esto? No tienes que presentar poderes, no tienes que presentar certificados de Hacienda, agencia tributaria, etcétera, que soy pyme tal. No. ¿Por qué funciona así? Hemos hecho el esfuerzo de que cuando tú rellenas el formulario, prácticamente la primera preguntita es OK a que Red.es pueda acceder a otras bases de datos de la Administración. Si pones ese OK, Red.es pone en marcha inmediatamente una secuencia de robots, hay más de una veintena de robots, hay una robotización detrás de cada solicitud para acceder a las diferentes bases de datos y hacer las diferentes consultas. Para simplemente una ayuda hay que chequear cerca de 30 parámetros y lo realizamos, digamos, automáticamente con esta secuencia de robots. Entonces, de manera que, por ejemplo, si la empresa hace una solicitud, pues la persona que ha hecho la solicitud chequeamos que tiene los poderes para hacerlo, ¿de acuerdo? Lógicamente no lo puede hacer una persona que no tenga los poderes. Chequeamos la agencia tributaria, la seguridad social, condición de pyme, etcétera, si estás o no en crisis, una serie de cosas, de parámetros, los chequeamos automáticamente. Entonces, primero, 0 papeles. Segundo, es que a pesar de segunda cosa muy importante, estas ayudas, además, no requieren, digamos, adelantar el dinero. La pyme recibe el bono y con el bono contrata. No es adelantar el dinero, justificar y luego recibir. No. El bono te llega por anticipado. Segunda cosa. Tercera cosa. La pyme ni siquiera tiene que ser la que justifique los trabajos. La pyme hace la solicitud, pero la justificación de los trabajos la hace el agente digitalizador, que es el que va a cobrar de Red.es. De manera que la pyme hace la solicitud, se pone de acuerdo con un agente digitalizador, el agente digitalizador implanta la solución en conformidad con la pyme, pero el que justifica el trabajo es el agente digitalizador, justifica el trabajo y es el que va a cobrar de Red.es. Con lo cual, tampoco la pyme tiene que hacer, o el beneficiario tiene que hacer los papeles de justificación. O sea, estamos poniéndolo todo lo más fácil posible. Y si aún puede resultar complicado porque alguien diga, mira, aunque no haya que entregar papeles y tal, es que yo eso de ir a un formulario de una sede electrónica, que no sé, que yo no me manejo, ¿no? Bien, allá abajo aparece la figura del representante voluntario. Cualquier pyme o autónomo puede autorizar a cualquier persona física o jurídica para que actúe en su nombre en la tramitación de la ayuda. ¿De acuerdo? Puede ser su gestor administrativo, por ejemplo, puede ser una persona de confianza, puede ser una asociación profesional que para facilitar la participación de sus asociados les ayuda como agente voluntario. Y pueden ser incluso los propios agentes digitalizadores. Las propias empresas pueden actuar de representante voluntario, con lo cual la propia oferta tira de la demanda. Y con esto también quiero decir lo siguiente. Importante, los digitalizadores, que sepáis que tenemos más de 9.300 digitalizadores por toda España. Se ha hecho un esfuerzo enorme, porque hubiera sido muy fácil para nosotros decir, mira, bastante lío tenemos con cientos de miles de beneficiarios y lo que podríamos haber hecho es hacer un gran concurso nacional para que 4 o 5 grandes digitalizadores, ¿no?, fueran los que se llevasen todo y tuvieras que elegir con uno de ellos. Pero sabemos positivamente que la pyme, en diferentes lugares, en el campo o en cualquier lugar, cualquier comarca, le gusta trabajar con gente con quien conoce, con digitalizadores que le transmiten esa confianza, porque además hay que entender que la digitalización no es adoptar una solución, me la implantan y se acabó. La digitalización es un proceso, es un camino, y es muy normal que la pyme quiera andar el camino con alguien a quien le va a ver con los ojos y va a poder continuar con él si la cosa va bien. Por eso abrimos a que agentes digitalizadores se quedó la convocatoria abierta y sigue abierta. Con esto quiere decir que si hay ahora mismo 9.300 digitalizadores, si vosotros conocéis empresas que ofrezcan los servicios
apropiados para vuestro sector, soluciones apropiadas para vuestro sector y no están dando de alta como digitalizador, el primer gran paso es, por favor, que se den de alta con su solución como agentes digitalizadores. La convocatoria para agentes está abierta desde el 11 de enero y se queda abierta, sine die. ¿De acuerdo? Importante, porque si no, llegaréis al catálogo de soluciones y no encontraréis al digitalizador o la solución adecuada. ¿De acuerdo? Nosotros, como tal, como Red.es, simplemente creamos ese catálogo, pero no hacemos recomendaciones. Ahí típicamente las asociaciones, etcétera, pueden actuar a lo mejor de prescriptores, ¿no? Diciendo, oye, mira, hay determinadas soluciones que sabemos que son específicamente adecuadas para tu necesidad. También deciros que precisamente para todo esto, para divulgar adecuadamente en el sector agroalimentario y su idiosincrasia y cómo funciona el programa, estamos llegando a acuerdos con las asociaciones también agrarias, del sector agrario, Asaja, COAG, JUPA, etcétera, pues para que de verdad el mensaje se traslade y llegue y permee a cualquier agricultor o cualquier ganadero y además, a su vez, también se dinamice la parte de sector TIC, ¿no?, de soluciones, ¿vale? Y bueno, en definitiva, beneficiarios, simplemente recordaros, ¿quién puede ser beneficiario? Cualquier empresa por debajo de 50 o autónomos, ¿vale? Pero tiene que tener una antigüedad mínima de 6 meses. Pero eso tampoco es un problema, porque si alguien hoy tiene 3 meses de antigüedad, pues solamente bastaría con que espere 3 meses y haga la solicitud dentro de 3 meses. ¿De acuerdo? Que quiere decir que ni siquiera la antigüedad es un inconveniente para participar. Hay que estar al día con la agencia tributaria, estar al día, son al final ayudas públicas. O sea, aunque lo pongamos fácil, son ayudas públicas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué tiene que hacer también? Perdonad, aquí hay una cosita que pone nivel de madurez digital. Simplemente deciros que como requisito previo para hacer la solicitud, bien la hagas tú o la haga el representante voluntario, hay que rellenar un pequeño test de madurez digital. Es una pequeña foto que te dice cómo estás, estoy de nivel muy bajo, bajo, medio, medio alto, y es simplemente a nivel estadístico de la Unión Europea. Son 3.000 millones de euros, la Unión Europea nos exige que hagamos una foto nacional de situación para luego ver la evolución. Pero en cualquier caso le sirve a la propia PYME para saber un poco cómo está. Se responde, son 13 preguntas que se responden en 5 o 10 minutos y lo importante, no vinculan en absoluto. No hay respuestas buenas ni respuestas malas. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que responda, la cuantía del bono es la misma y tu capacidad de elegir al proveedor y la solución sigue igual, ¿de acuerdo? Es solamente a nivel estadístico. Entonces, bueno, ¿qué tienes que hacer para solicitar el bono? Pues ir a la página de Acelera PYME para realizar ese test, registrarte y realizar ese test, y luego ya la solicitud, bien directamente, bien con el con el representante voluntario. Luego, cuando tienes el bono, eliges digitalizador o digitalizadores y tal. Importante, y aquí hemos hecho otro cambio interesante para el sector agroalimentario. En la primera convocatoria, el hardware, como parte de la solución, no estaba incluido. Segunda convocatoria y futuras convocatorias, o sea, a partir de ahora de este verano. Hardware, siempre que sea parte intrínseca de la solución. O sea, voy a decirlo muy clarito. Es que yo necesito un portátil. Bien, me parece muy bien y no discuto que lo necesites, pero esta ayuda no es para eso. La ayuda es para la solución de digitalización. Solamente que hemos dicho, si la solución conlleva intrínsecamente el determinado hardware, sensores, dispositivos, etcétera, porque es intrínseco a la solución, pues forman parte de la solución y se subvencionan con la solución. Pero no se compran. No es que la persona haya comprado dispositivos, no. Lo que ha puesto es implantado una solución que a su vez lleva sensores, dispositivos o lo que sea. Y esto es especialmente interesante para todas las soluciones que se puedan desplegar en el sector agroalimentario. ¿De acuerdo? Bien. Y los digitalizadores, pues recordar que está abierto y que, por favor, si conocéis empresas que puedan proporcionar soluciones interesantes, que se acerquen a todo esto. Bueno, esto era simplemente... Me voy a parar en la siguiente, porque estos son los datos de la ayuda máxima para el segmento 1 cuando era la primera convocatoria. Como ahora hemos cambiado, aquellos que quieran participar de la primera convocatoria, estas son las cifras, porque en la primera convocatoria, aunque tú presentes la solicitud ahora, no ha cambiado, ¿de acuerdo? La orden de bases es a partir de los cambios son a partir de la segunda convocatoria. Eso quiere decir que la primera convocatoria tiene 10 categorías, no tiene 12, pero a partir de ahora ya hay 12 categorías. Vámonos aquí. ¿Qué significa esto? No quiero que aprendáis nada de esta tabla, simplemente que sepáis que hay una cuantía máxima de ayuda por categoría. Imaginemos segmento actual, 6.000 euros. Yo tengo 6.000 euros. ¿Me puedo gastar los 6.000 euros en una sola categoría? Pues mirando aquí, no, porque hay una ayuda máxima por categoría. ¿De acuerdo? Entonces, voy a coger un ejemplo, yo qué sé. Cojo gestión de clientes, por decir uno. Gestión de clientes y segmento segundo. Tengo 6.000 euros y allí pone ayuda máxima 2.000. ¿Qué significa entonces ayuda máxima? ¿Eso es el precio de la solución? No. El precio puede ser inferior, y si es inferior, por supuesto, imagínate que vale 1.500, pues 1.500 están cubiertos por los 2.000 euros, lo que quiere decir que no hay que hacer nada. Sin embargo, si
en vez de 1.500, tú eliges una solución que vale 3.000, el extra, lo que está por encima de la ayuda máxima, que son 1.000, correrían a cargo de la PYME. Antes no he dicho, perdona, que era muy importante, es que el IVA de la operación sí corre a cargo del beneficiario. ¿Por qué? Porque el IVA no es un concepto subvencionable a nivel de los fondos europeos. Entonces, una PYME pues, tendría que pagar en la factura el IVA, pero en muchos casos sabemos que a su vez la PYME podrá recuperar el IVA, ¿no? ¿Vale? Bien, pues en este caso, con ese ejemplo, pues si la cuantía de la ayuda es inferior a esa cantidad, está totalmente cubierta. Y os resuelvo una primera duda, os puedo asegurar, porque además ya podemos decirlo con ejemplos reales, ya tenemos 20 y tantos mil acuerdos firmados, etcétera, más de 2.500, cerca de 2.500 digitalizadores ya con contratos firmados, que el sector se adecúa a estos números y que todos vais a poder encontrar, no una, sino muchas soluciones de diferentes digitalizadores, siempre dentro de este precio. Con lo cual quiere decir que, de forma natural, la ayuda máxima será del 100% para ese servicio concreto. La ayuda recibida será del 100%. Y este es un ejemplo donde tienes un bono, y un bono lo puedes utilizar para más de un servicio. Por ejemplo, yo que sé, comercio electrónico y gestión de procesos. Y lo puedo firmar con el mismo digitalizador o con otro digitalizador. Pero en cualquier caso siempre tengo que firmar un acuerdo por servicio, porque el acuerdo es el documento interno del programa que permite gestionar la ayuda. ¿De acuerdo? Y simplemente importante aquí hay dos cosas, las fechas. 6 meses, desde el momento que se te concede el bono, tienes 6 meses para gastarlo. No vale con pedir un bono y decir, en el 2023 ya pensaré qué hago. 6 meses para gastarlo. ¿Y gastar el bono qué significa? Firmar acuerdos. No hablo de ejecutarlo, digo firmar acuerdos. Tienes 6 meses para consumirlo en la firma de acuerdos. Imagínate que tienes 6.000 euros y has firmado acuerdos por 5.000. Si te quedan 1.000 euros y llegan los 6 meses, en ese momento caduca el bono y esos 1.000 euros restantes pues no se consumen. ¿Vale? Y luego importante también, las fechas también. Estamos hablando de planes de recuperación, de ponerse en marcha. Cuando firmes un acuerdo, cuando la PYME y el digitalizador firmen el acuerdo, hay 3 meses para poner en marcha la solución y emitir la factura. ¿Vale? No queremos que se firmen acuerdos y que un tío guarde en un cajón un montón de acuerdos y diga, bueno, ya voy repartiéndolos. No. Se firma un acuerdo, hay 3 meses para implantar la solución y facturar la solución. A su vez, luego la PYME tendrá que pagar típicamente el IVA de la operación y el digitalizador tiene además un plazo extra hasta 6 meses, o sea, hasta 3 meses más si quiere, o hasta 6 meses en total, para presentar la justificación. Y en la justificación presenta lo que es rellenar el formulario de justificación más la justificación de que la PYME ha pagado la parte del IVA de la factura. ¿Vale? Y con esos papeles presentados, el digitalizador, si está todo correcto, se le autoriza esa justificación y se pasa ya al pago por parte de Red.es. Simplemente deciros que toda la información está en acelerapyme.es, es el portal oficial de todos los temas que tienen que ver con transformación digital, pero en particular, lógicamente, ya del kit digital, ¿vale? Y ahí tenéis acceso a varias cosas, ya sé que voy muy mal de tiempo, ya está, corto. Importante, aparte de poder acceder al test, tenéis acceso a las oficinas de Acelerapyme. Importante, ¿por qué? Ahora mismo hay una red capilar nacional de cerca de 90 oficinas Acelerapyme por todos los territorios. Pero es que además ahora, recientemente, hemos resuelto 50 oficinas nuevas que se llaman oficinas Acelerapyme rurales, trabajando con ayuntamientos y diputaciones para los municipios de menos de 20.000 habitantes. Y esa red, que está ya por todas las provincias de España, se incorpora, digamos, en esta lista. Tenéis un lugar físico donde acercaros a preguntar, llegado el caso. Y luego, ahí tenéis el banner de acceso al kit digital o a los agentes digitalizadores, que en definitiva, pues puedes ver aquí, pues este es el kit digital y simplemente marcado con una estrella donde está el botón que pone convocatoria primera o botón que pone convocatoria segunda o pondrá convocatoria tercera. ¿Qué página es? Pues página kit digital. ¿De acuerdo? Y lo mismo son las convocatorias, etcétera, etcétera. Y lo importante, por favor, no olvidéis que esto también está hecho para vosotros. Típicamente os ha resultado lejano, difícil. Esta vez hemos intentado ponerlo fácil y de verdad podéis uniros al kit digital. Ahí tenéis información, teléfono gratuito, página web y correo electrónico. Gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias, Antonio. Quédate porque están surgiendo preguntas y luego podremos trasladarte alguna. Y ahora, sin más dilación, vamos aquí. Y ahí estamos, ¿no? Gracias, Juan. Que se ha quedado pillado. Se ha quedado. Vale. Bueno, pues ahí lo tienes.
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la Subdirección General de Innovación y Digitalización por darme la posibilidad de venir a contar un poco los avances del Sistema de Información de Explotaciones. Al hilo un poco de lo que comentaba Antonio, me gustaría ver al final de la presentación si lo que es la futura solución del cuaderno digital también tendría cabida dentro de este kit digital. Bueno, vamos a revisar un poco cuáles son los avances del Sistema de Información de Explotaciones. Para ello, voy a estructurar mi presentación en 4 partes, en las cuales veremos un poco lo que son las cuestiones generales, el origen del proyecto, en qué contexto surge, cuál es la normativa que lo va a regular, su componente, las diferentes fases de desarrollo. Después entraremos un poco en aspectos un poco más técnicos, viendo algunas de las particularidades técnicas que tiene este proyecto, principalmente la doble componente y cómo viene estructurado y cómo es el flujo de información entre los distintos sistemas implicados en el sistema de información de explotaciones. Un apartado dentro de estos aspectos técnicos que es la colaboración público-privada para garantizar la solución del cuaderno digital, bien sea de iniciativa privada o de iniciativa pública. Y después veremos una parte que es mostrar un poco la apariencia de la aplicación CX, en la cual veremos las principales funciones de la versión actual de la aplicación y finalizaremos con los siguientes pasos que tenemos en este horizonte 2022-2023. En lo que tiene que ver con las cuestiones generales, bueno, ya lo hemos mencionado en alguna otra presentación, el contexto del proyecto CX surge en un proyecto europeo, un proyecto H2020, que es el proyecto NIVA, New Ajax Vision in Action, que tuvimos la clausura la semana pasada, bueno, la última reunión en Grecia, en la cual es un proyecto que hemos estado participando en 9 Estados miembros, más de 30 agentes en total involucrados en este proyecto europeo, y el caso de uso español era el caso de uso del registro de explotaciones. El construir un registro de explotaciones europeo, lo que nos ha permitido llevar a nivel nacional y con un enfoque más amplio lo que es el futuro sistema de información de explotaciones. Entonces, el germen está en un proyecto europeo. El enfoque nacional y más amplio no es otra cosa que llevarlo no solo al sector agrícola, sino también al sector ganadero y en el futuro al sector forestal, con el objetivo de obtener una mejor información, interoperabilidad entre las diferentes fuentes de datos de que dispone el Ministerio, una mejor información sobre la estructura económica de las explotaciones, las actividades que realiza el agricultor y que nos permita, en definitiva, tener una trazabilidad de todo el proceso. ¿Cuál es el alcance del proyecto CIES? ¿Cuál es el principal fundamento? Este proyecto intenta conseguir que la interconexión entre las diferentes fuentes de datos que ahora mismo están en poder de la Administración sean interoperables. ¿Qué quiere decir interoperables? Pues interoperable a nivel técnico y a nivel sistemático, que todos los diferentes sistemas hablen el mismo idioma y que la información fluya entre unos y otros, lo que permita obtener información de calidad, información con un alto valor añadido que pueda ser puesta a disposición del público en general. Los objetivos del proyecto son 3, los podéis ver también puestos de manifiesto en la versión que está ahora mismo en tramitación del futuro Real Decreto del CIEX. En primer lugar, se resume en 3 palabras. Tendríamos un objetivo PAC, un objetivo de simplificación enfocado al agricultor y un tercer objetivo de análisis de información. Estamos hablando en un proceso de digitalización en el cual necesitamos ese tercer objetivo de análisis de información para la orientación de políticas. Entrando un poco más en cada uno de los objetivos del proyecto, el proyecto PAC permite a través del CIEX una gestión más eficiente de lo que es la futura PAC en el marco de la nueva reforma que va a llegar y también basada en el sistema de indicadores del New Delivery Model, del nuevo modelo enfocado a resultados. También dentro de este objetivo estaría la elaboración de indicadores en lo que tiene que ver con la estrategia de la granja a la mesa y en la estrategia biodiversidad del Pacto Verde. El segundo objetivo
ese objetivo de simplificación de la gestión en las explotaciones y también la simplificación en la gestión de las relaciones que existen ahora mismo entre los agricultores y la administración, simplificando burocracia. También es el precursor del sistema de la solicitud automática. En el nuevo periodo de la PAC se habla de solicitud automática, es decir, lo que conocemos ahora mismo como el borrador de Hacienda puesto a disposición de la solicitud única de las ayudas. Y el tercer objetivo es el objetivo digitalizador, de análisis de información para la orientación de políticas. Obviamente, con un aspecto integrador de las diferentes fuentes de información, ya no solo del Ministerio de Agricultura, sino también Ministerio de Transición Ecológica. Se están analizando también otras fuentes de información del Ministerio de Hacienda. Va a permitir esta gestión integradora en la cual todas las fuentes de información son interoperables, hablan el mismo idioma y permiten el extraer información agregada cruzando las diferentes fuentes de información. Esto es el objetivo de análisis de información. Las líneas de trabajo que pretende el SIEX son dos. Tenemos una línea de trabajo a nivel nacional, que sería la plataforma para el SIEX, y una componente autonómica, enfocada principalmente a sistematizar y regularizar el contenido mínimo que tiene que tener un registro de explotaciones autonómico y un cuaderno digital de explotación. Desde un punto de vista normativo, ya lo he mencionado, está ahora mismo en tramitación el futuro Real Decreto por el que se establece y regula el sistema de información de explotaciones agrícolas, ganaderas y de la producción agraria, así como el registro y el cuaderno digital de explotación agrícola. Principalmente he identificado en esta diapositiva los principales aspectos que va a regular esta normativa. En primer lugar, en la doble componente que ya he mencionado, diferentes definiciones, ya no solo definiciones que vienen desde un punto de vista de la normativa sectorial, sino que introduce algunos nuevos conceptos. Introduce asimismo conceptos de interoperabilidad y de integración de las diferentes fuentes de datos, accesibilidad a la información y, por último, regula el contenido mínimo del REA y del CUE. Asimismo, existirán también resoluciones del secretario general que permitirán llegar un poco más allá y clarificar los aspectos de la norma. Para entender un poco el diagrama de integración y de los flujos de información que va a haber en el universo SIEX, del Sistema de Información de Explotaciones, hemos diseñado este diagrama. En este diagrama, por simplificar un poco, podemos ver cómo las diferentes fuentes interaccionan con el sistema nacional. Por un lado, tendríamos la comunidad autónoma, las otras comunidades autónomas que se relacionan a través de la plataforma nacional SIEX. Encontramos el agricultor en la parte inferior, el cual facilita la información a la comunidad autónoma, bien cumplimentando el registro de explotaciones autonómico, bien cumplimentando el cuaderno digital autonómico de explotaciones, o bien mediante una solución digital comercial de la iniciativa privada, que es lo que identifico dentro del diagrama como el FMIS Digital Fieldbook de iniciativa privada, que es el cuaderno digital de explotación. ¿Por qué? Porque lo he mencionado en la normativa, lo veremos también en la presentación más adelante. El Real Decreto SIEX trae una flexibilidad desde el punto de vista que el agricultor no solo puede utilizar la herramienta gratuita que facilite la administración autonómica para cumplimentar el cuaderno, sino que también puede utilizar como única vía de entrada de datos el cuaderno digital con una solución digital que pueda proporcionar la empresa privada o el sector asociativo, cooperativo, etcétera. Entonces, principalmente, dentro de este diagrama de interacción se identifica cómo es el flujo de información que viene desde el agricultor, bien sea a través de aplicativos de la comunidad autónoma o un aplicativo privado, para que en última instancia llegue a la plataforma nacional, la cual a su vez también se nutre de otras fuentes de información que a nivel nacional existen en los diferentes ministerios, de carácter agrícola, carácter ganadero y carácter forestal, para en última instancia elaborar los indicadores y permitir agregar la información para que el agricultor en un futuro también pueda beneficiarse de toda esta información que consta en el sistema.
Vamos, atendiendo un poco a la llamada de lo que es el proceso digitalizador que nos trae en esta jornada webinar del día de hoy, pues cabe mencionar que este proyecto es un proyecto único, es un proyecto que ha despertado mucho interés en diferentes foros europeos en los que hemos hecho un poco prensa de este proyecto y tiene objetivo único de digitalización, entre otros objetivos que ya he mencionado, pero la componente digitalizadora es bastante importante, principalmente porque con la tramitación del Real Decreto SIES llegamos a que el cuaderno digital de explotación sea digital. Esto, claro, obviamente precisa de este entorno colaborativo que he mencionado con las empresas agrotech, porque en última instancia son aquellas también que están en contacto con el agricultor, y por un lado nos brinda una oportunidad digitalizadora, pero no hay que olvidar que también es un desafío por la falta de formación desde un punto de vista digitalizador de los agricultores. Esto nos lleva a que, en última instancia, tenemos que ir de la mano de los sistemas de asesoramiento para conseguir llevar la digitalización al sector y que no suponga nuevas trabas al agricultor y que podamos conseguir cumplir el objetivo segundo de este proyecto, que es el de simplificar la relación entre el agricultor y la administración. Las ventajas del sistema son numerosas. Entre ellas he seleccionado algunas en un color más oscuro, puesto que pueden tener más relación con lo que estamos tratando en el día de hoy, que es principalmente la conexión con las herramientas de agricultura inteligente y todo este sistema de disminuir la burocracia y sistema de solicitudes automáticas de la PAC. ¿Cuáles son las diferentes fases del proyecto? Hemos tenido una primera fase desde el inicio del proyecto. Este proyecto es un proyecto que surge en el marco de la pandemia, surgió en el año 2020 con un profundo proceso de análisis de las diferentes fuentes de información que tenían el Ministerio, no solo de Agricultura, como he mencionado anteriormente, y ahora mismo estamos en la fase 1 agrícola del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que es la puesta en marcha del proyecto SIES y la integración de las diferentes fuentes agrícolas que existen en los diferentes ministerios. Entonces, desde un punto de vista, la fase 1 es importante que tengáis en cuenta que mientras dure esta fase estamos enfocados a la parte agrícola del proyecto. Obviamente, después hay una fase 2 ganadera, en la cual ya veréis en los siguientes pasos que mostraré en las últimas diapositivas, en las cuales ya empezamos a identificar ese contenido que tendrá el SIES desde un punto de vista ganadero, y la fase 3 aún por determinar cuándo comenzará, que estará enfocado a la fase forestal. En la fase 0, pues simplemente paso un poco por encima el análisis de más de 72 fuentes de información y procesos, elaboración de los diferentes posibles escenarios para el proyecto, alternativas tecnológicas. Bueno, es un poco todo lo que hemos estado haciendo en la fase 0. En la fase 1 es la fase en la cual hemos empezado los desarrollos, empezamos a elaborar los diferentes catálogos que serán necesarios para el proyecto, la información que tiene que venir de los registros de explotaciones autonómicos y hemos ido preparando diferente documentación, manuales de usuarios, especificaciones funcionales, etcétera, para tener ya en producción la versión 1.1 de la aplicación. Yendo a la parte funcional, tendríamos ya más cuestiones más técnicas, ¿no?, que afectan a este proyecto. Una de ellas es la funcionalidad de catálogos. ¿Qué es la funcionalidad de catálogos? En un proyecto en el que intentamos hablar un mismo idioma entre los diferentes agentes implicados, es importante que hablemos el mismo lenguaje y para eso es importante que utilicemos las mismas listas de códigos. Es decir, que cuando yo estoy hablando de un determinado producto en el marco de un sistema que está cultivando un agricultor, ese producto tiene que estar identificado de la misma manera, sea la unidad que sea de la administración pública. Si hablamos de las sustancias activas en los productos fitosanitarios, de los sistemas de cultivo, actividades agrarias que se realizan en la explotación, es importante tener estandarizados los diferentes catálogos que utiliza el sistema. Y es uno de los objetivos principales también de este proyecto, desde un punto de vista técnico, homogeneizar
coordinar todos esos catálogos y llevarlos a todas las reuniones con los diferentes agentes que estamos teniendo para que todos tengamos esos desplegables en los formularios que cumplimenta en última instancia el agricultor, para que la entrada de información sea única y sea homogénea, sea cual sea el sistema que participa en el proyecto. Otra de las cuestiones importantes, conocer lo que es el registro de explotaciones autonómico. Como habéis visto en el flujo de información, el registro de explotaciones autonómico, en este caso tendríamos 17, uno por comunidad autónoma, es el único que se relaciona facilitando información al sistema nacional. En él, ¿qué se recoge? Principalmente, dónde se cultiva, es decir, a través de las delimitaciones gráficas de cultivo, que es la unidad geométrica, no geográfica, en la cual el agricultor graba su información, y qué se cultiva. Teniendo el dónde y el qué, podemos facilitar a los cuadernos, en este caso el CUE, la información de dónde y qué se cultiva, para que el agricultor en su cuaderno digital de explotación pueda incluir la información del cómo. ¿Cuáles son aquellas prácticas agrarias? Esas prácticas agrarias que se recogen en las herramientas de los cuadernos digitales, principal novedad también de este proyecto. Estos cuadernos digitales, cabe destacar que también esa información se puede cumplimentar a través de los cuadernos de iniciativa privada, de iniciativa de asociaciones, cooperativas, etc. Ya lo he mencionado anteriormente, para que todos estos sistemas puedan comunicarse entre sí, tenemos que tener ya no solo catálogos únicos, sino también geometrías, una geometría única sobre la cual se graba la información. Y eso es lo que hemos bautizado como la delimitación gráfica de cultivo. Puestos en un sistema de información geográfica, lo identificamos como aquella superficie en la cual tenemos la información de un determinado cultivo, de un determinado titular, de un determinado agricultor, y con un mismo sistema de explotación, secano-regadío. Y muy importante, incluido dentro de la parcela de referencia, que es en los límites del recinto SIPAC, que los agricultores que solicitan las ayudas de la solicitud única lo conocen muy bien, y es el sistema de referencia. Es decir, el proyecto SIES casa perfectamente con el sistema de referencia de las parcelas agrícolas, que es el SIPAC. Ya me refería al inicio de la presentación a esta colaboración público-privada. ¿Cómo se materializa la colaboración público-privada en el proyecto SIES? Principalmente a través de un artículo del Real Decreto. Si no me equivoco, la versión de participación pública es el 11.3. Ahora mismo, en la actual versión, que ya está en los trámites finales, si no me equivoco, va a ser el artículo 10.3. Ese artículo, ¿qué dice? Principalmente que el agricultor puede cumplimentar su cuaderno utilizando la herramienta proporcionada por la Administración, o puede utilizar un cuaderno de iniciativa privada, una herramienta de iniciativa privada. ¿Por qué? Porque la Administración tiene que garantizar que esa información que el agricultor graba en su herramienta privada tiene que ser perfectamente interoperable con la solución de la Administración. ¿Y para ello qué hay que hacer? Pues desarrollar interfaces y servicios únicos necesarios para que esta comunicación pueda ser posible entre el sector privado y el sector público. Asimismo, también el desarrollo de diferentes protocolos estandarizados de comunicación. Y eso es lo que estamos haciendo en el marco del grupo de trabajo mixto del cuaderno digital, que tuvo su origen en el anterior Datagri en Lérida, y que hemos ido madurando durante este año en una colaboración con las diferentes empresas que nos han solicitado participar. Es decir, tenemos un listado de empresas, asociaciones, cooperativas, etcétera, en la cual hemos mantenido ya diferentes reuniones con el principal objetivo de desarrollar este interfaz único, para que esa solución, la empresa digitalizadora, como hemos visto en la presentación anterior, tenga una única vía de volcado y de obtención de información con la Administración autonómica, y que sea válida para las 17 comunidades autónomas. Pues estamos trabajando con las unidades del Ministerio, comunidades autónomas y a su vez con las empresas para desarrollar esta interfaz, y que nos gustaría ya en un futuro próximo presentar ya, hemos ido compartiendo determinada documentación con las empresas, pero poder ya mostrar cuál va a ser esa herramienta, ese interfaz único para facilitar la información a la Administración. Lo podéis ver en esta diapositiva.
cómo se estructura ese mecanismo, ¿no? Cómo va la información de los registros de explotaciones autonómicos a los cuadernos comerciales, proporcionando una serie de información básica, y a su vez el cuaderno comercial privado vierte esa información en la solución oficial autonómica. De esta manera se cierra el flujo a través del registro de explotaciones. Esa información llegaría al sistema nacional. Para ello, ¿qué les estamos facilitando? Por lo que he comentado anteriormente. Estamos trabajando en diseñar el descriptor del cuaderno digital de explotación con la información mínima que estamos consensuando con comunidades autónomas y unidades ministeriales, estandarizando esos catálogos, facilitando los ficheros para que los cuadernos digitales se cumplimenten con las mismas garantías que el cuaderno autonómico y, a su vez, desarrollando esta interfaz común que acabo de mencionar. Y, por último, os voy a mostrar un poco la apariencia de la aplicación web que tiene la plataforma nacional, digamos la componente nacional del proyecto. En primer lugar, pues esta aplicación de SIES nacional, esta plataforma, en la que integra toda la información que proviene de las comunidades autónomas, va a tener un formulario de búsqueda de explotaciones, en la cual, metiendo diferentes parámetros en la aplicación, se va a poder consultar la información de las explotaciones de que conste el sistema. A su vez, ¿qué información tendremos de las explotaciones y de los titulares? Pues información del titular, información de detalle de la explotación, datos generales de la explotación, información de superficies, es decir, cuáles son las delimitaciones gráficas de ese cultivo que tiene esa explotación, información sobre los cultivos que en ella se cultivan. Pues aquí en estos diferentes menús que podéis ver en pantalla, pues son los diferentes desplegables que tiene la aplicación. Yendo un poquito más sobre ellos, pues podemos ver información de la explotación con los datos mínimos, datos personales de los titulares, datos personales de jefe de explotación, de representante, datos de superficie con información gráfica, que ya tiene la versión actual de la aplicación, en la que se puede consultar cada delimitación gráfica de cultivo, y buscar la información de los catálogos. Los catálogos también se van a mantener dentro de la plataforma SIES. Aquí tenéis, por ejemplo, algunos catálogos como pueden ser los destinos de los cultivos, la capacitación profesional del agricultor, datos de las edificaciones e instalaciones, tipos de asociación en la cual se integra el agricultor, etcétera, etcétera. Tenemos, si no me equivoco, más de 30 catálogos actualmente que estamos estandarizando y que van a dar un lenguaje común dentro de este proyecto. Asimismo, otra funcionalidad que tiene la aplicación ahora mismo en producción es la del control del riesgo desde el punto de vista de la sanidad de la producción primaria. Es una funcionalidad muy específica para la Subdirección General de Sanidad Vegetal, en la cual pueden establecer el riesgo que representa desde un punto de vista de la sanidad de la producción primaria una determinada explotación, basada en diferentes parámetros y que focaliza el control de la sanidad primaria, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues bastante sencillo. Por un lado, cerrar el aspecto normativo, que es la piedra angular sobre la cual pivota todo lo demás. Estamos identificando los diferentes perfiles de acceso en la plataforma, integración dentro de este proceso agrícola de la fase 1 de las fuentes fitosanitarios y de fertilizantes, principalmente para tener ya todo preparado para recibir información de los cuadernos digitales. La estandarización de los catálogos. Vamos a empezar a trabajar sobre la explotación de información del SIES, es decir, nosotros construimos este sistema, pero después tiene que ser útil para explotar la información que en él contiene, agregándola y anonimizándola para que se cumpla con la Ley de Protección de Datos, obviamente. También se está trabajando en funcionalidades desde el punto de vista del cálculo de indicadores de utilización de productos fitosanitarios. Esto va también en la línea con el Green Deal y las diferentes estrategias. Y aquí veis con otro color la identificación también de la información mínima de la fase ganadera. Estamos ahora mismo focalizados en la parte agrícola, pero vamos ya trabajando en la fase 2 de ganadería, en la cual empezarán a consolidarse las explotaciones ganaderas dentro del sistema.
Y bueno, también un poco al hilo del kit digital, al hilo del PERTE agroalimentario, pues quería hacer un poco mención a cómo se está financiando todo esto. Principalmente que entendáis que el proyecto SIES tiene a su vez 3 actuaciones, que son las 3 que se muestran en pantalla, que es la adaptación del sistema integrado para la futura reforma de la PAC, la adaptación del sistema de gestión de ayudas que utilizan actualmente 13 comunidades autónomas y la creación de la plataforma SIEX. En total tiene 20 millones de euros repartidos en 2022 y 2023. También tiene a su vez financiación nacional y está incluido dentro de la componente 11 Inversión 2. Que es la lanzadera de proyectos tractores de la digitalización de diferentes ministerios. Concretamente, es una componente que tiene el mapa específica y que vamos tramitando desde el FEGA. Y por mi parte, nada más, me pongo a disposición de las preguntas que puedan surgir y espero intentar resolverlas. Y un poco al hilo de lo que comentaba Antonio, ver si ese kit digital, esos entes digitalizadores pueden facilitar la solución de cuaderno a los agricultores. Muchas gracias. Tenemos un micrófono a disposición de los presentes. No sé si aquí tenéis preguntas. ¿Ya está encendido? Bueno, bueno, muchísimas gracias por vuestras presentaciones, yo creo que muy gráficas y muy ilustrativas y además con pasión, que es importante hacer las cosas con ganas. Creo, yo la verdad es que más que una pregunta tengo una propuesta, ¿no? Que es en el caso del kit digital y para el segmento 3, básicamente los agricultores y ganaderos son aproximadamente el 20% de los autónomos de España, en términos estadísticos. ¿Se podría hacer algún tipo de números clausos reservados para agricultores y ganaderos? Y lo digo por una cuestión muy evidente, porque, digamos, esto del kit digital segmento 3 puede acabar, que está muy bien, en manos de peluquerías, bares, taxistas y, no sé, y otros negocios parecidos. El mundo de la agricultura y la ganadería tiene unos ritmos de trabajo y de adquisición que son diferentes. Son diferentes porque funciona por campañas. Entonces, puede ocurrir que el grueso de las solicitudes se agoten cuando los agricultores están en otra cosa y cuando a los agricultores y ganaderos les llega el momento de, bueno, ahora vamos a pensar en esto, pues ya se ha pasado la vez. Lo digo como propuesta, sugerencia o como se quiera entender. Bueno, te respondo. Hombre, primera cosa, realmente las reglas son tal cuales están, ¿no? O sea, quiere decir que se abre un periodo, se va un periodo en concurrencia no competitiva, pero realmente no creo que el problema vaya a ser que nos quedemos sin presupuesto, ¿vale? O sea, una cosa es el plazo. El plazo va a ser 1 año, se abrirá ahora el 20 de octubre, 1 año. Ojalá muriéramos de éxito en el sentido de que toda la dotación presupuestaria que hay, tal, pero incluso ya se preveyó esa posibilidad y ahora mismo, digamos, las convocatorias cuando salen con capacidad de poder ampliar, o sea, por ejemplo, la convocatoria, sale esta segunda convocatoria, recién salida, diréis, oye, ha salido por 500 millones. Y ¿son 500 millones? No, pasa que pone ampliable. ¿Pero por qué? Porque tampoco consiste en coger el dinero e inmovilizarlo en una convocatoria y poner una cantidad de 800 y luego resulta que no se solicite. O sea, sale con una convocatoria ampliable. Entonces, digamos, hay fondos suficientes en esos 3.067 millones pensando para llegar, pues eso, más de 800.000 autónomos o 1,5 millones. O sea que ojalá nuestro problema sea ese, pero en cualquier caso, bueno, estaremos atentos, ¿no? Estaremos atentos, ¿no? Vale. Mira, Antonio, si te parece, hemos recopilado unas cuantas dudas sobre el kit digital, te las planteo todas y así tienes una visión de conjunto. Alguien preguntaba cuándo se empezarán a resolver las solicitudes del segmento 1. Espera. Luego, hay quien dice que en qué casos, que no le ha quedado claro en qué casos el hardware está incluido. Otro usuario dice que ha pedido el bono y que si mientras está a la espera de concesión él ya tiene un agente digitalizador que está trabajando con él, puede firmar el acuerdo con el agente y ese agente le puede emitir
factura y estas, junto con alguna otra, si queréis del SIEX, para que las tengas en el radar. No sé si alguien más del público... Sí, también es, bueno, tengo para los dos, pero en este bloque del KIT Digital, para Antonio, es referente a si ya tenéis alguna estimación con respecto al uso de fondos por parte de nuestro sector, porque realmente antes se ha mencionado que estaba previsto unos 1.000 millones de euros en esta fase inicial para el PERTE agroalimentario, y creo recordar que una parte relevante de esos 3.000 millones que has mencionado, pues creo que recordar que 270 millones de euros estaban estimados para el sector agroalimentario, ¿no? Y lo que nos llega, sin tener todavía cifras oficiales, es que nos estamos quedando un poco cortos, seguramente por algunas de las cuestiones que se han mencionado. Entonces, simplemente saber si tenéis esas cifras de estimación y luego también trasladarte, bueno, por parte de nuestras... Nosotros somos una asociación empresarial, representamos a 3.000 empresas cooperativas agroalimentarias que tienen la circunstancia de que seguramente el número de trabajadores tienen pocos trabajadores, pero sin embargo la facturación, porque representa la acumulación de la facturación de sus agricultores y demás, pues enseguida nos pasamos de los límites. Por ejemplo, no somos pequeñas empresas en ocasiones, somos medianas empresas desde el punto de vista de la facturación, aunque seguimos siendo pequeñas desde el punto de vista de trabajadores. Entonces, tenemos alguna circunstancia específica que seguramente por no sé, está habiendo una confusión de si las medianas empresas en la primera convocatoria pueden ser beneficiarias, y en el segundo segmento las pequeñas empresas, pero que tienen menos de 10 trabajadores. Es una pregunta que no sé si nos puedes contestar. ¿Puedo empezar a responder? Por supuesto. Mira, respondo primero a ti y empiezo por el final. Vamos a ver. Lo que se dice como condiciones son las que aparecen en la orden de bases y la convocatoria. Tú tienes que ser PYME. Y luego te pregunto por el número de empleados. Y si en función de tu número de empleados entras en una convocatoria o en otra. Pero no te estoy diciendo que porque estés en este segmento tiene que ser micropyme o no. La pregunta es, ¿eres PYME? Sí. A partir de que eres PYME, y PYME se mide por diferentes parámetros. Lógicamente, si por facturación resulta que no puedes ser PYME, aunque tengas más o menos empleados, pues te quedas fuera. O sea, la primera condición es que seas PYME. Ahora, si eres PYME, hazte la segunda pregunta. ¿Cuántos empleados tengo? ¿De acuerdo? Y allí entonces ya vas a una convocatoria o a otra. ¿Vale? Por otra manera, si quieres, podemos hablar luego y resolvemos matices, ¿no? Del kit. ¿Cuándo se empezarán a resolver solicitudes del segmento 1? Si el segmento 1 era realmente, si es el primer segmento, que es el de 10 a 49, ya se han empezado a resolver, ya hay más de 28.000 solicitudes resueltas, ¿no? Si es del segundo segmento, ya incluso deciros eso, que ya hay cerca de 3.000 en el segundo segmento que ya se han resuelto, y lógicamente el tercero no ha empezado todavía, ¿no? ¿Vale? Pero digamos que aquellas solicitudes que se realizan con calma, bien, tranquilamente, se rellena bien el formulario, lo hace la persona correcta, no mete ningún error, y los chequeos automáticos dicen ok, y no falta ningún dato, se resuelven en pocas semanas, ¿vale? ¿Cuándo surge el problema? Cuando falta un dato o cuando alguna cosa no da ok, porque entonces tengo que pedir documentación complementaria, etcétera, y cada vez que hacemos una preguntita, un mes más, porque hay unos trámites de administración, que si 10 días para que tú recibas la notificación, 10 días para que me responda, 10 días para no sé qué. Así que hagamos el esfuerzo de concentrarnos en hacer bien la solicitud y tal. Luego, ¿en qué casos el hardware está incluido? Bueno, ahí está la definición, lo he puesto ante la transparencia, el parrafito viene en la modificación de la orden de base, viene en la convocatoria. Cuando el hardware son dispositivos que son intrínsecos de la solución, ¿vale? La solución no se puede proporcionar sin eso. Yo te quiero subvencionar una ayuda para implantar una solución de digitalización y eso conlleva dispositivos que son, digamos, no es un dispositivo, digamos, como un portátil, que es un dispositivo de propósito general, etcétera, etcétera, pero otros dispositivos que son parte de la solución. Pero una pregunta, ¿es la amortización de ese hardware o es el precio completo del hardware? No, por eso digo, no compramos ni hardware, no se compra ningún hardware, se pone una solución. Perfecto. Tú pagas, o sea, yo te estoy subvencionando que implantes una solución y esa solución está durante 12 meses garantizada. Me da igual si el modo de pago inicial pensaba era pago de un tipo... 12 meses tú con tu pago tienes 12 meses de solución. Y si esa solución incluye dispositivos,
Están esos 12 meses esos dispositivos. A 12 meses y un día, si la empresa no continuará con el servicio, esos dispositivos no son suyos. ¿De acuerdo? Bien. Luego, mientras está a la espera de la concesión. RIAN de RIAN. No hay ningún tipo de carácter retroactivo ni nada. Ni porque yo estoy ya trabajando con un agente digitalizador y ahora he hecho la solicitud. Por ejemplo, estoy trabajándome ya una solución, una página web, ya me la están haciendo o ya me la han hecho y ahora he hecho la solicitud. No. Hasta que no se te concede el bono, no empieza el baile. La concesión del bono te da el derecho a contratar. Y luego tienes que firmar el acuerdo y validar el acuerdo firmado con el digitalizador. En ese momento te puedes poner a trabajar. Ni siquiera cuando tienes el bono, porque si tienes el bono pero no has firmado el acuerdo, tampoco. El programa te reconoce, digamos, que puedes comenzar el trabajo cuando firmas tu acuerdo, porque lógicamente previamente tienes el bono. Y luego, no sé. Bueno, hemos hablado antes, alguna duda que nos trasladan, que nos has respondido, pero creo que es bueno explicarlo. Si una asociación de criadores de la raza ternera gallega, si una asociación de productores de ajo se cataloga como PYME, sí que podrá acceder a estas ayudas. Si es una fundación o asociación, para que nos entendamos, ONG, que no desempeña actividad económica, que no tiene un epígrafe del impuesto de actividades económicas, no podrá pedir la solicitud. Y en cuanto a las corporaciones de derecho público, como las comunidades de regantes, como los consejos reguladores... Cualquier entidad de derecho público, lo siento, pero no puede ser beneficiario. Y lo que has comentado antes, asociaciones, fundaciones, típica pregunta. La pregunta fundamental es, como estamos hablando de ser PYME bajo los conceptos de la Unión Europea y tal, ¿tienes actividad económica o no? Y si tienes actividad económica es que se te va a preguntar por el epígrafe del IAE cuando hagas la solicitud, ¿vale? Y ahí se marca un poco la diferencia. Como esto es apasionante, pero también muy largo, si os parece vamos a dar la palabra a David, porque están entrando muchas peticiones y preguntas en caliente, vale, y otras que tenemos que entraron con anterioridad. Así que... Bueno, la primera de ellas, respecto al kit digital, un agricultor podría beneficiarse en la solución. ¿Entendemos gestión de procesos del kit digital? Gestión de procesos dice automatización u optimización de procesos operativos de negocio. Tengo un proceso, que llamémosle como queramos llamarle, que conlleva pues, el elaborar eso y disponer de tal. Bien, pues entonces yo tengo una solución. La única condición que se dice es que sea una solución existente en el mercado. Otra cosa distinta es que dentro de esa solución existe lógicamente N horas de parametrización para cada explotación puede ser diferente, incluyendo también N horas de formación. Si esa solución existe y hay un digitalizador que se da de alta con esa solución en la categoría de gestión de procesos, es elegible. Bueno, voy a ir por orden del chat. A ver, en primer lugar... Vale, he oído que para cada comunidad autónoma va a ser diferente el cuaderno de explotación. Esto va a ser así porque mal vamos. Nosotros trabajamos con varias comunidades autónomas. A ver, tenemos 17 comunidades autónomas. A día de hoy hay 13 comunidades autónomas que están dentro del sistema de gestión de ayudas. El sistema de gestión de ayudas es el sistema con diferentes módulos que permite la captura, gestión y pago de la solicitud única. Entonces, para esas 13 comunidades autónomas, ¿qué solución están trabajando? 2 nuevos módulos, un módulo para el registro y un módulo para el cuaderno. El sistema de autenticación, si no me equivoco, es único, es decir, el agricultor que ya esté dentro del sistema SGA, a partir de... entendemos, entrada en vigor del Real Decreto y demás, va a tener acceso a estos 2 nuevos módulos que va a poder cumplimentar a través de ese mismo sistema. Entonces, estamos hablando de 13 comunidades autónomas que tienen ese mismo sistema, con ese mismo usuario de SGA, del Sistema de Gestión de Ayudas. ¿Qué sucede en las otras comunidades autónomas? Que tienen que tener una solución única de registro y de cuaderno digital. Pues, obviamente, va a haber más de una solución de cuaderno digital. Es por eso la importancia que tiene este interfaz único que he mencionado en la presentación.
de modo que la empresa, una empresa que facilite una solución de cuaderno digital, se conecte de una única manera, sea con una comunidad A o con una comunidad B, y pueda existir un flujo de información independientemente de cuál es la comunidad autónoma que está, a la cual le está facilitando la información del cuaderno o se está nutriendo de la información del registro. Recordemos que hay un proceso de ida de información del registro autonómico a la empresa y una de vuelta con la información del cuaderno. Entonces, la pregunta es eso. ¿Esto va a ser así? Sí, hay más de una solución de cuaderno autonómico. Para acceder a SIES, ¿se accederá con el mismo usuario de SGA? No olvidemos que una cosa es el registro y el cuaderno de la comunidad autónoma, que el proyecto SIES trata de estandarizar el contenido de esas soluciones de la comunidad autónoma, y después tendremos, por otro lado, la plataforma SIES. Actualmente la plataforma SIES no está disponible para el agricultor, puesto que tenemos todavía que entrar en un proceso de identificar qué información se va a facilitar al público, agregarla, anonimizarla y todo ese proceso. Lo que denominamos explotación de información del sistema SIES. Por otro lado, ¿cómo se relaciona el agricultor ahora mismo con el SIES? A través del registro y del cuaderno de la comunidad autónoma. Entonces, en ese caso de las 13 comunidades autónomas que pertenecen al sistema SGA, sí, sería la solución para que el agricultor se relacione con el SIES, proporcionando la información vía registro y vía cuaderno. No olvidemos que también a través de una solución de cuaderno, no olvidemos que tenemos dos módulos, registro y cuaderno, la solución del cuaderno puede ser una empresa privada. Eso sería también para lo que es los aspectos puramente del cómo cultivo, prácticas agrarias, etcétera, otra vía de entrada de información del agricultor a la administración. Hola, buenos días. Mi pregunta va orientada al planteamiento de reducción de burocracia y gestión eficiente de la comunicación entre el agricultor y el ganadero con la administración. Se plantea un cuaderno de explotación en el que no se tienen en cuenta los registros ganaderos. A ver, el sistema SIES tiene en cuenta la información ganadera que va a entrar en la fase 2. Ahora mismo se contempla que la información de ganadería viene exclusivamente vía nacional. No incrementamos la burocracia a través de la solución del cuaderno digital que se vaya a establecer para que el agricultor incluya información de ganadería. La información de ganadería nos viene directamente de fuentes nacionales. Esto es importante que quede claro, puesto que la solución de cuaderno para ganadería está ya implementada y funciona correctamente. Estamos en un momento de cambio digital y no nos podemos permitir dejar a parte del sector atrás y seguir teniendo que cumplimentar 50 declaraciones distintas. Estoy de acuerdo, es un proceso importante, es un proceso en el cual hay que ir de la mano de la armonización de procesos únicos, interfaces únicos y de que todo sea interoperable. Es por eso que el proyecto sí es una de las grandes ventajas que va a traer, es la armonización de catálogos, los mecanismos únicos de comunicación, etcétera. Pero no tenemos que olvidar que estamos en un mundo de libre competencia. Las empresas tienen que poder competir libremente en facilitar soluciones de cuaderno digital. Ahora mismo conocemos infinidad de soluciones. Es más, a través de la página del mapa existe también esa caja de herramientas que vosotros tenéis identificando determinadas soluciones tecnológicas para lo que es agricultura de precisión, ¿no? Entonces, tenemos que convivir con que puede haber más de una solución y eso en última instancia beneficia al agricultor y al ganadero y al empresario forestal, obviamente, puesto que en la libre competencia es donde se generan mejores soluciones. A ver, la siguiente, solicitud única, PAC, cuaderno digital, REA, SITRAN, declaración de purines. Es el momento de tener un cuaderno global y total. Bueno, pues en la parte agrícola va a haber un único cuaderno. En la parte ganadera, como digo, la información viaja vía nacional. Por favor, Jorge, ¿qué es SGA? Sistema de Gestión de Ayudas. Es el sistema por el cual actualmente los agricultores graban la información y hacen su petición de la solicitud única de ayudas de la PAC. Bueno, veo que también responden aquí. En el catálogo de cultivos se podría añadir el nombre científico. Ayudaría a relacionarlo con la base de datos de las FMIs.
Pues estoy de acuerdo. Ahora mismo el Sistema Nacional, la plataforma SIEX, en su catálogo de cultivos, a su vez tiene una doble columna con el nombre científico, que entendemos que también responde a los estándares internacionales. También estamos trabajando para alinearlo con el estándar EPO de codificación de cultivos. Entonces, la respuesta es sí, también tendremos en cuenta el nombre científico. En los ficheros que facilitaremos, tomo nota para también incluir el nombre científico y así que en las soluciones digitales se pueda ir también facilitando a través de esta información, ¿no? ¿Y qué pasa cuando un agricultor tiene cultivos en varias comunidades autónomas? Bueno, pues es una situación que actualmente se da. Hay explotaciones que están, el territorio es compartido en varias comunidades autónomas. Para nosotros, en el sistema, la explotación es única. En el Real Decreto SIE, si no me equivoco, se hace mención a que el agricultor debe dirigirse a la comunidad autónoma donde radique la mayor parte de su superficie. No perdemos de vista el aspecto competencial para determinados registros sectoriales autonómicos en los cuales la comunidad autónoma de ubicación tiene que tener en cuenta a la hora de resolver cualquier trámite administrativo, pero nosotros lo que intentamos a través de SIEX es que la comunicación entre comunidades autónomas sea vía SIEX. Es decir, que un agricultor, una vez registra o inscribe la superficie de su explotación en una comunidad autónoma, esa información viaja al sistema nacional y a su vez se le informa a la comunidad autónoma de ubicación de que hay determinada superficie en un expediente de otra comunidad que es importante que lo chequee y lo revise para que sea validado, para poder respetar el ámbito competencial de las diferentes comunidades autónomas. Entonces, es cierto, un agricultor puede tener un cultivo en varias comunidades autónomas, pero estamos diseñando esos mecanismos de flujo de información para que esto pueda gestionarse de la forma correcta. A nivel nacional, insisto, una única explotación con un único código SIEX. Buenas tardes, la sesión se puede ver cuando finalice, pues entiendo que sí. Sí quedará grabada, muy bien. ¿En qué fecha será obligatorio el SIEX? Actualmente, en la versión del Real Decreto, habla que en enero del 2023 entraba en vigor el Real Decreto con la obligatoriedad. En la última sesión en la que hemos dado información sobre este proyecto, que fue en el marco de la Mars Conference, que se celebró en Barcelona, que es una sesión específica para los organismos pagadores para el control y demás, el secretario ya daba información sobre que el objetivo es tener el sistema funcionando a partir de julio del 2023. Entonces, se retrasa durante 6 meses. Es un poco la propuesta que estamos ahora mismo trabajando en el marco del proyecto normativo, pero obviamente debemos atenernos a lo que finalmente se publique en el boletín, que muy probablemente va a ser julio del 2023, con determinadas flexibilidades en lo que tiene que ver con la cumplimentación del cuaderno. El técnico agrícola que haga el cuaderno de explotación al agricultor tal completo y al detalle, ¿cuánto tiene que cobrar por hectárea? Bueno, pues es una cuestión que yo creo que no me corresponde a mí decir cuánto tienen que ser los honorarios del técnico. Obviamente, por alusiones, en la presentación hacía mención a la importancia del asesoramiento, que es de los técnicos agrícolas, o ingenieros agrónomos, o otro tipo de técnicos que existen ahora mismo en el sector agrario, tienen que ir de la mano de la digitalización de los agricultores. Pero lo deseable sería que el agricultor empiece a familiarizarse con estas tecnologías y en el futuro sea él mismo el que graba la información y el que maneja sus herramientas de agricultura de precisión. Sabemos que es un reto, sabemos que es difícil, sabemos que el efecto digitalizador ha venido para quedarse. Obviamente, pues deberá ser el mercado, de nuevo, la libre competencia la que establezca cuánto debe cobrar un técnico por asesorar en materia de cuaderno. Y aquí preguntan también, ¿será obligatorio para todos los cultivos en el mes de junio? Entendemos que hace mención a junio del 2023. La entrada en vigor se prevé, insisto, tenemos que ir a la última versión del Real Decreto, ver cómo finalmente se publica en el boletín. Entendemos que las obligatoriedades para el cuaderno entran en julio, digamos, a partir del 1 de julio de 2023.
insisto, normativa en tramitación. Entonces, sería para todos los agricultores. El SIES es un proyecto enfocado a todos los agricultores, no solo a aquellos que solicitan ayudas de la PAC. Todos los agricultores que comercializan sus productos están amparados por este proyecto. Bueno, veo que hay más preguntas. ¿Cuál es la fecha de salida? Entonces, la fecha de salida, pues sí. Entonces, entiendo que es la fecha de entrada en vigor, ¿no? Sí. Pues estamos hablando de mediados del 2023. ¿Cuándo entra en vigor el cuaderno? Ya se ha respondido. ¿Va a existir una herramienta pública y gratuita para la gestión del cuaderno digital? Obviamente, en el proceso de digitalización, la Administración propone que el cuaderno sea digital. La Administración tiene que garantizar una herramienta gratuita. Pero, a su vez, facilitamos la colaboración con las empresas para que el agricultor que está acostumbrado a su herramienta de iniciativa privada o de su cooperativa, etcétera, también pueda volcar los datos en la herramienta pública. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que el agricultor cumplimente la información 2 veces. Por favor, ¿pueden responder las dudas sobre Kit Digital que planteé anticipadamente por email? Y bueno, voy a ver si estas... hay 2 preguntas más y ahora le paso el testigo. En cuanto a la iniciativa privada, ¿qué tipo de empresas podrán realizar el QE? Por ejemplo, ¿una empresa de productos fitosanitarios puede hacérselos a sus clientes? Pues entendemos que una iniciativa de cuaderno digital es un software, una aplicación móvil que permite la entrada de datos sobre aplicación de fertilizantes, de fitosanitarios, riego, pues es una aplicación que puede ser vía web, vía una app. Entonces, cualquier empresa que facilite este tipo de soluciones, yo le animo también a que nos contacte para incluirle dentro del grupo mixto en el cual estamos haciendo este proceso de preparación de esa interfaz con las empresas. ¿Con qué periodicidad hay que hacer el QE? Bueno, pues esto será finalmente lo que establezca el Real Decreto, que hay un apartado. Actualmente la normativa que obliga a la cumplimentación del cuaderno digital es el Real Decreto 1311, el que indica sobre la introducción de información del cuaderno de aplicación de productos fitosanitarios. Y entendemos que cuando se publique el Real Decreto SIES, pues se establecerá en un artículo concreto cada cuánto el agricultor, una vez que ha realizado un determinado tratamiento, importante, si el agricultor no realiza una práctica no tiene que registrarla, pero si ha realizado una práctica, ¿cuánto tiempo tiene para facilitar esa información a la Administración? Lo que sí os puedo decir que se está contemplando que las comunidades autónomas viertan la información al SIES al menos 4 veces al año, cada 3 meses. A ver, para el kit digital, bueno, y luego hay otra pregunta para el kit digital. ¿Podrían ser beneficiarias las comunidades de bienes? Entonces hay 2 preguntas, una la de Jesús Geri que ha facilitado y luego la... Bueno, Antonio va a dar respuesta a una pregunta bastante compleja que nos llegaba de si el cuaderno digital fuera una solución bajo el bono de gestión de procesos, pero que no incluye la facturación electrónica, ¿no? Sí, tiene que dar cumplimiento tal. Bueno, eso, la persona que... Es que solamente lo va a entender quizá la persona que ha hecho la pregunta, ¿de acuerdo? Bien. Exacto. No, porque es una cosa muy, muy concreta. Entonces, simplemente deciros que, vamos a ver, las categorías, bien, todas las categorías están descritas, sus requisitos mínimos están descritos en el anexo 4 de las bases reguladoras. Bien. Entonces, cuando se habla de gestión de procesos, hay abajo una frase que pone cumplimiento, pues que la solución debe permitir que el beneficiario pueda asegurar el cumplimiento del reglamento, de las obligaciones de facturación, no sé qué rollo, ¿no? Entonces, claro, si tú haces una solución de cuaderno que no tiene temas de facturación, dices, ¿cómo cumplo eso? Claro, entiéndase. Eso se refería donde tenga aplicabilidad. Fundamentalmente porque muchas veces cuando en las soluciones de gestión de procesos se pensaba en ERPs o cosas por el estilo. Oye, pues que cualquier solución que implante tiene que ser adecuada y compatible con las normas de facturación, etcétera, etcétera. Pero claro, si tu solución de gestión de procesos no tiene nada que ver con la facturación, pues no tienes que preocuparte de esta salvedad. Perfecto. Y luego nos preguntan si podrían ser beneficiarios las comunidades de bienes. Pues, digamos que ahora mismo están fuera, ¿vale? Ahora mismo están fuera, comunidad de bienes es un tema que se está estudiando, ¿eh? Están fuera, ahora mismo se está estudiando, hay situaciones y situaciones, hay tipos de comunidades de bienes de tal, pero ahora mismo deciros que no están
no son partícipes del kit digital. De todas maneras, se está viendo y en el año, entre comillas, 2023, podría haber todavía a lo mejor algún cambio y alguna mejora, y sobre todo también convocatorias un poco escoba, ¿no? Que para las casuísticas que se han quedado fuera, ¿no? Pero tratadas de forma quirúrgica. O sea, si la respuesta fuera comunidad de bienes sí o no, la respuesta sería no. Comunidad de bienes de una forma quirúrgica, estamos en estudio, ¿vale? Y la última pregunta tiene que ver con la continuidad del servicio. Si tú has obtenido un bono digital, ¿estás obligado a continuar utilizándolo pasados los primeros 12 meses en los que te resulta muy barato por la ayuda? No, y de hecho es importante. Los primeros 12 meses es una obligación tanto del digitalizador como del beneficiario. O sea, el digitalizador sabe que en esos 12 meses está incluido todo el coste del servicio. Cualquier posible recurrente está incluido en el pago único, ¿no?, a dar el servicio, y su garantía y todo. Pero cuidado, que el beneficiario también, ¿eh? El beneficiario no puede decir 3 meses después, uy, pues la verdad que la solución que cogí pues no me interesa, la abandono. No, los dos tienen que cumplir los 12 meses. A partir de los 12 meses es una decisión totalmente privada, libre del beneficiario y el digitalizador acordar cualquier tipo de condiciones a partir de ese momento. Bueno, pues entiendo que con esto hemos dado respuesta a todas las preguntas que se han generado tanto en el chat, y agradecemos mucho que haya sido un chat dinámico, como a los que os agradecemos haber estado aquí y haber trasladado preguntas que son importantes para nuestro sector. Y con esto, pues dar las gracias tanto a Antonio como a David por su prolija explicación, que esperemos que sirva para que tengamos una agricultura más digitalizada desde la captura de datos hasta el último proceso, ¿no?, de la venta en toda la cadena. Así que muchas gracias a todos.